Buenas tardes, buenos días, buenas noches, al horario que lo estén viendo, a todos los alumnos. Hoy, ¿cierto? Vamos a comenzar una nueva materia, ¿cierto? Y ya vamos a entrar a lo último de, de este módulo, ¿cierto? Que era de biomecánica, ¿cierto? Y de conocimientos generales sobre las reglas biomecánicas y la fisiología y la fisioartronomía del tobillo y del pie. Nos quedan estas clases, ¿cierto? De ortopedia y ya nos vamos a pasar un poquito a lo que es masaje en el pie y vamos a dar por terminada esta unidad, ¿ya? Eh, Vamos a terminar esta unidad, ¿cierto? Y vamos a seguir con los sistemas del cuerpo humano, ya tanto lo que es sistema nervioso, sistema circulatorio, digestivo, respiratorio, endocrino, y así. Ya vamos a terminar, ¿cierto? Aproximadamente conmigo van a terminar las clases por septiembre, después de las vacaciones de septiembre, así que nos queda todavía un tiempo por dar clase, ¿ya? Así que vamos a comenzar, ¿cierto? Hoy día vamos a tener una clase no tan larga con respecto a la introducción a la ortopedia, ¿cierto? De pie. Vamos a conocer lo que es una órtesis, lo que es una prótesis, cuándo vamos a tener que recomendar una de estas, ¿cierto? Así que se vienen bastante interesantes las clases de, por lo menos de este día y de las próximas semanas. ¿Ya? Comencemos. Entonces, ¿qué es la ortopedia? Primero hay que definir qué es esta rama de la medicina. ¿Ya? La ortopedia es la especialidad médica que se dedica al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de lesiones y enfermedades del sistema musculoesquelético del cuerpo humano. ¿Ya? Este complejo sistema va a incluir los huesos, ¿cierto? Las articulaciones, los ligamentos, tendones, músculos y nervios, ¿cierto? Ustedes ya saben lo que conforma el sistema musculoesquelético de una persona, ¿cierto? Que nos va a permitir movernos, trabajar, ser activos, ¿cierto? Nos va a dar nuestra libertad, ¿cierto? De poder explorar el mundo, etcétera. Entonces, hace tiempo, ¿cierto? Que la ortopedia se dedicaba básicamente, y estamos hablando de hace unos 50, 70 años atrás, que la ortopedia básicamente se dedicaba al cuidado de niños, ¿cierto? Con deformaciones de columna o extremidades. Muy parecido a lo que hace Teletón acá, ya muy parecido. Ya en Europa esto lo pasó hace más de 70 años. Entonces, la ortopedia actualmente se dedica a pacientes de todas las edades, ya de toda la edad, desde los recién nacidos, ¿cierto? Que nacen con un pie equino, ¿cierto? Hasta jóvenes atletas que necesitan una cirugía artroscópica, ¿cierto? Y también los ancianos artríticos, ¿cierto? Adultos mayores. Entonces, la ortopedia va a abordar, ¿cierto? Va a tener un target muy amplio, ¿ya? Desde recién nacidos hasta personas ya de edad avanzada. Si bien la mayoría de los ortopedistas generalmente se dedican a prácticas generales, algunos pueden especializarse en pie, mano, hombro, columna, cadera, rodilla, y en pediatría, ¿cierto? Trauma o medicina deportiva. Ya algunos ortopedistas se van a especializar en varias disciplinas. Acá en Iquique, ¿cierto? Hay un ortopedista bastante bueno. Tiene una clínica ortopédica acá en O'Higgins, ¿cierto? Antes de llegar a Barro Arana. Bastante recomendable. Antes de empezar, ¿cierto?, a hablar de órtesis y prótesis, tenemos que definir eh, que entre órtesis y prótesis hay diferencia. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, la podemos ocupar como sinónimo, ¿cierto?, pensando que son lo mismo, pero son diferentes la una de la otra, ¿ya? Si bien es cierto que tanto las prótesis como la órtesis ayudan a mejorar la postura, la estabilidad, la movilidad, ¿cierto? Ayudan a corregir ciertas partes del cuerpo, estas tienen un diseño y una función distintas, tanto la órtesis como las prótesis, ¿ya? Entonces vamos a hablar cómo las prótesis es una extensión artificial del cuerpo que sustituye una extremidad o parte del cuerpo, ¿ya? De igual manera, como su definición lo indica, las prótesis se deben usar en caso de una amputación o pérdida de alguna extremidad, y en ocasiones se suelen usar para hacer implantes, ¿ya? Se suele emplear para sustituir la función del miembro que falta, pero también realiza una función estética, ¿ya? Dentro del esquema corporal y la imagen propia que nosotros nos podemos tener, ¿cierto? Va a cumplir una función estética muy importante, ¿ya? De hecho, van a haber prótesis cuya única función va a ser estética, como las prótesis oculares, ¿cierto? Las prótesis mamarias, y también hay otro tipo de prótesis también como las prótesis auriculares por ejemplo, de personas que nacen sin el órgano auricular, ¿cierto? Pero nacen con oído y ¿cierto? Se le diseña una oreja, ¿cierto? De forma artificial, con el solo hecho de que pueda verse mejor y se sienta mejor la persona. Un fin estético, ya que también es muy útil.
Para facilitar, perdón, el proceso de la protetización, ¿cierto? Que es la preparación del usuario para un uso de prótesis, es importante considerar elaborar una completa fase preprotésica, ya por un equipo multidisciplinario, ya el cual debe contemplar objetivo y claramente todos los metas, ¿cierto? Y todas las características de la persona, ya no es como tuvo un accidente, lamentablemente me tuvieron que amputar el pie, ya voy a ocupar una prótesis, no, no es tan así como ustedes lo piensan. Primero se tiene que rehabilitar a esa persona, ¿cierto? Hay unas fases ahí que tienen que pasar y todo eso va en la fase preprotésica, ¿ya? Vamos a pasar a describirla ahora, ¿ya? Eh, la fase preprotésica tiene que considerar los siguientes aspectos, ¿ya? Vamos a tener que una vez, ¿cierto? Pasado el incidente en donde yo tuve que ser amputado, ¿cierto? Esa amputación ya está sana, ¿cierto? Está cicatrizada. Tenemos que empezar a preparar el muñón, ¿ya? Donde tenemos que, uno, endurecerlo, porque los muñones tienden a quedar muy sueltos, ¿cierto? Y muy, muy, muy flácidos, y también desensibilizarlo. Estos muñones tienden a quedar con terminaciones nerviosas libres, lo que nos va a producir, ¿cierto?, el clásico dolor del miembro fantasma. Por ejemplo, a mí me amputaron la pierna izquierda, ¿cierto?, a nivel transtibial, entonces desde abajo de la rodilla no tengo nada, pero siento de repente dolor en el pie izquierdo, un pie que no tengo. Ya eso tiene que ver con las terminaciones nerviosas libres que quedan, ¿cierto?, cercenadas, ¿cierto?, o cortadas, y que siguen mandando señales nerviosas igual, ¿cierto?, como si el pie estuviera. ¿Ya? Entonces, eso se hace un trabajo tanto con el terapeuta ocupacional como con el kinesiólogo para desensibilizar, ¿cierto?, el muñón, ¿ya? Se ocupa mucho vendaje compresivo. Se va a tener que aprender a hacer un control motriz de la zona nuevo, ¿ya? Básicamente es como volver a aprender a caminar en muchas ocasiones, ¿ya? Vamos a tener que realizar mucho trabajo de corrección postural. Vamos a tener que fortalecer toda la musculatura residual, la musculatura que nos quedó ahí en el muñón, tenemos que fortalecerla. Vamos a tener que hacer un preentrenamiento de la marcha. Tenemos que aprender a caminar de nuevo, básicamente. Vamos a tener que reeducarnos con respecto a las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Y vamos a tener que tener, obviamente, un abordaje oportuno del síndrome del miembro fantasma en el caso de amputaciones traumáticas, ¿ya? Al finalizar esta etapa, la preprotésica, el equipo multidisciplinario, que generalmente va a estar compuesto por el kinesiólogo de cabecera, por un terapeuta ocupacional, un fisiatra, eso es como el equipo mínimo, ¿cierto?, que podría abordar un entrenamiento protésico. Vamos a tener que identificar la prótesis adecuada a requerir, contemplando las características técnicas de acuerdo a las necesidades del usuario. Por eso yo les decía que no es llegar y ponerse una prótesis, no. Generalmente las prótesis son muy, muy, muy personalizadas, son para la persona, no existe así como aquí yo voy a un molde de prótesis y me compro una prótesis. Existen, pero no es lo ideal, ¿ya? Entonces, todo este entrenamiento preprotésico nos va a llevar, ¿cierto?, que una vez estemos en la prótesis o estemos en la fase de adquirir la prótesis, podamos elegir la más adecuada para nuestro paciente. Una vez definido el elemento, la prótesis, se debe indicar la prótesis por los profesionales pertinentes, ¿cierto? Médico ortopedista, idealmente, traumatólogo o médico fisiatra, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, no es que yo llego y me compro una prótesis, no, hay un entrenamiento por detrás, ¿cierto? Hay una adaptación del muñón, ¿cierto? Hay un trabajo que puede durar meses, ¿cierto? Que es bastante lento, pero tiene muy buenos resultados, ¿ya? Una vez la fase protésica, ¿cierto? Tenemos que ver que la prótesis se confecciona con respecto a las medidas que nosotros entregamos, ¿cierto? Tenemos que adaptarla, ¿ya? Adaptación del usuario a la prótesis, es una de las primeras fases. Después vamos a pasar por unas fases de aprendizaje, ¿cierto? De estrategia en colocación y retirada de la prótesis. Ya las prótesis son generalmente para el uso diario, no es para uso permanente, yo no me voy a acostar con la prótesis, ¿ya? Hay que tener cuidado de la prótesis y muñón, ya que estas son extremadamente caras, ¿ya? Extremadamente caras la prótesis, ¿ya? Y también hay que cuidarse el muñón, hay que estar trabajándolo constantemente, ¿cierto? Hay que trabajarlo de forma diaria, ¿ya? El entrenamiento de habilidades para la marcha con el nuevo miembro, ¿cierto? Con el segmento protésico, también se tienen que entrenar a diario, ¿ya? No es algo que ya lo entendí, ahora lo puedo olvidar, no.
idea es que esto se entrene de forma diaria. Y también, ¿cierto?, se va a entrenar el desarrollo de la autonomía en las actividades cotidianas, ya la funcionalidad de esta prótesis con respecto a, a las actividades que yo tengo durante mi día. Entonces, por ejemplo, yo no le voy a recetar una prótesis para un corredor o una persona que jamás en su vida ha corrido, ¿cierto? Esas son prótesis que las que están viendo en pantalla, son prótesis que son para atletas, ¿ya? No, yo no se la voy a recetar, ¿cierto?, a la señora Juanita de 65 años, ¿cierto?, que nunca en su vida hizo deporte, ¿cierto? Sería contraproducente. Y obviamente va a conllevar un gasto muy, muy, muy elevado para el paciente, ¿ya? Entonces vamos a pasar a la fase postprotésica, ¿cierto? Esto lo estamos tomando, ¿cierto?, como una introducción para que vayan sabiendo más o menos eh, qué, qué tipo de dispositivos existen, ¿ya? Ya en la fase postprotésica, perdón, ya vamos a ir viendo si es que la prótesis en sí se nos adaptó, ¿cierto?, al muñón, se nos adaptó a nuestras fases cotidianas de la vida. En el caso de que sea positiva, ¿cierto?, se mantiene, y en el caso de que no se adaptó, ¿cierto?, se van a buscar otro tipo de prótesis, ¿cierto?, otro tipo de prestaciones o dispositivos para poder facilitar esto, ¿cierto?, al usuario o al paciente, ¿ya? Entonces vamos a conocer unos tipos de prótesis más comunes, ¿cierto? En la extremidad inferior, ¿cierto?, vamos a tener dispositivos terminales o pies protésicos, elementos intermediarios como rodillas o caderas, encajes y adaptaciones protésicas, ¿cierto?, sistemas de suspensión e interfaces, y también estructuras, ¿ya? Dentro de los dispositivos terminales o pies protésicos, ¿cierto?, el pie protésico va a ser una superficie estable para la marcha, va a amortiguar los golpes y va a reemplazar la función muscular perdida, ¿ya? Va a replicar la articulación anatómica y va a restaurarlo con fines también estéticos, ¿ya? Actualmente existen una gran variedad de pies protésicos adaptados a las necesidades del paciente, que son generalmente prescritos según el nivel de actividad de cada sujeto, ¿ya? Entonces estamos viendo acá tres tipos, ¿cierto? Tres tipos de pies donde nos van a complementar, ¿cierto? Uno, por la parte estética, vamos a poder ocupar un zapato o zapatilla, ¿cierto?, en donde no se nos va a ver que básicamente tenemos un pie amputado, y nos va también facilitar la función mecánica. Ustedes ya, pero se manejan en demasía, ¿cierto?, con respecto a todas las funciones que cumple el pie, ¿cierto?, con respecto a la marcha, que son muchas. Estos dispositivos van a venir a suplir esto, ¿ya? Obviamente cuando no tenemos un pie, ¿cierto?, el pie contrario que no tenemos amputado, se va a llevar el doble o el triple, ¿cierto?, de trabajo. Entonces, este tipo de prótesis, ¿cierto?, va a venir a ayudar, ¿cierto?, esa función. Y también nos va a cumplir un, un propósito estético bastante importante. Entonces acá tenemos una de las prótesis que nos ayudan, ¿cierto?, a la marcha, ¿cierto? Nos ayuda bastante a la marcha, a suplir todo lo que eran los arcos, a poder equilibrarnos mejor, ¿cierto? A absorber golpes y amortiguar, ¿cierto?, los pasos y las fases de la marcha. Acá, ¿cierto?, es otro tipo de pie ya un poquito más complejo y elaborado, ¿cierto? Está más relleno porque tiende a tener, ¿cierto?, un relleno mayor para que la zapatilla o el zapato no se vean tan, no pierdan mucho volumen. Y también este relleno también va a cumplir con un peso para que ambas extremidades tengan la misma sensación de peso, ¿ya? Para no producir desbalances. Y acá, ¿cierto?, ya tenemos un dispositivo mucho más avanzado que se llama un pie biónico que se llama PropriFoot. Este pie fue diseñado en un principio para atletas, ya para atletas que les fueron amputados el pie. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le hace una medición al pie contrario del pie con respecto a la goniometría, por ejemplo, cuántos grados tiene de flexión, cuántos grados tiene de extensión, cuántos grados tiene de pronosupinación, de abducción y de aducción, ¿cierto? Y esos grados después se le meten a esta maquinita, ¿cierto?, que está acá, porque es computarizada, se le meten y va a emular, ¿cierto?, la misma acción del pie izquierdo cuando esté en la marcha. También tiene un mini computador acá adentro que es de análisis y de reproducción de marcha. Entonces, cuando la persona esta vaya caminando, va a reproducir exactamente en el ciclo contrario, ¿cierto?, lo que el pie no amputado está haciendo, ¿ya? Si se puede hacer con la marcha, también se puede hacer para la carrera, para el trote, ¿cierto? Y un sinfín de otras actividades más, ¿ya? Obviamente, este pie biónico, ¿cierto?, es uno de los más caros actualmente del mercado, ¿ya?
está bordeando aproximadamente los 25 millones de pesos, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, no es como llegar y pensar en comprarse, son muy caros, muy, muy, muy caros, pero también tienen un uso muy, 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 muy amplio, ¿ya? Los testimonios recogidos, ¿cierto?, de personas que han podido testear este pie es como que si básicamente no, después pierden la sensación de que tienen un pie amputado, ¿ya? Pierden esa sensación. Ya obviamente el cuerpo se tiene que modificar para poder instalar este pie, ¿cierto? Por ejemplo, si tuvo una amputación a nivel eh, transmortaja, donde se amputó a nivel de la mortaja tibio-peronea, ¿cierto? Se tiene que amputar un poquito más arriba, ¿cierto? Se le colocan unos dispositivos de anclaje, ¿cierto? Que son de esta forma, ¿cierto? Entonces por aquí estaría la rodilla, estoy haciendo un dibujo, ¿cierto? Bien, bien burdo, pero más o menos para que entiendan, se les instala un dispositivo de anclaje de esta característica, ¿cierto? Y esto va a encajar ahí, ¿ya? ¿Y cómo van a funcionar? Ustedes piensan en este pie biónico, ¿ya? Este pie biónico va a funcionar, ¿cierto? Con las señales nerviosas emitidas a nivel eh, dérmico superficial, ¿ya? Van a tener unos transductores, ¿cierto? Unos sensores a este nivel de acá, ¿cierto? Que van a detectar los impulsos nerviosos producidos, ¿cierto? Por los músculos que están ahí activándose y los va a traducir como impulsos nerviosos para activar, ¿cierto? Este pie biónico. Ya es bastante interesante, es bastante innovador, entre comillas, esto ya se está viendo hace más de 20 años, pero obviamente con cada año que pasa esto se va actualizando y se va optimizando para bien, ¿ya? Lo único malo, ¿cierto?, es que su elevado precio lo hace inalcanzable quizás para la mayoría de las personas, ¿ya? Sigamos, buscamos otro tipo de dispositivos terminales. Estos son generalmente para los pies, ¿cierto?, para personas que son amputadas a nivel del pie. Ahora vamos a ver elementos intermedios, ¿ya? Cuando a una persona tiene que amputar su pierna a nivel femoral, ¿cierto? Es muy probable que la rodilla se pierda, ¿cierto? En donde la elección más, ¿cierto?, sensata o la más normal es que es como una rodilla mecánica, ¿ya? Esto tiene que ser muy bien visto, ¿cierto?, en las fases preprotésicas y en las fases de evaluación del equipo para ver qué tipo de actividad va a tener esta persona con esta prótesis, ¿ya? Especialmente esta decisión clínica se fundamenta en tres aspectos, ¿ya? En la capacidad del paciente para controlar la estabilidad de rodilla, la habilidad para controlar la flexión de rodilla, ¿cierto?, en los periodos de apoyo y oscilación de la marcha, y por último, la posibilidad de usar la prótesis a distintas velocidades, ¿ya? Esta rodilla, ¿cierto?, una rodilla mecanizada, ¿cierto?, y en el mercado van a encontrar un montón, ¿cierto?, de opciones donde van a haber rodillas con bloqueo, rodillas libres donde no existe bloqueo, donde van a poder hacer una flexión completa y también una extensión completa, ¿ya? Y rodillas con control electrónico, ¿ya? Actualmente se está viendo este tipo, ¿cierto? Por lo menos acá en Chile yo he visto de este tipo que estamos viendo acá en la foto, donde esta vendría siendo la parte de la rodilla que flexiona, ¿cierto? Y acá vendría la parte de la pierna y para acá arriba el fémur, ¿ya? O el muslo. Es bastante interesante, son bastante pesadas, pero una vez que se entrena, ¿cierto? El paciente la acepta bastante bien, ¿cierto? Hay muy poco riesgo de abandono de la prótesis, por lo que se adapta muy rápidamente, ¿ya? Sigamos. Acá tenemos una cadera de la misma, ¿cierto? Acá tenemos una prótesis completa de extremidad inferior, ¿cierto? En donde uno de los avances más significativos ha sido la impresión 3D y el diseño gráfico. Ya, ahora si se han dado cuenta, está muy de moda todo lo que es la impresión 3D, ¿cierto? Diseñar cositas en 3D, son bastante útiles. Hay un tipo de extremidad inferior, una prótesis de extremidad inferior completa, que va a abordar todos los segmentos de la extremidad inferior. Nos va a abordar la cadera, la rodilla, el tobillo y el pie, ¿ya? Por ejemplo, a pacientes que tienen que ser amputados de forma completa de la extremidad, va a ser una muy buena opción, ¿ya? Porque es muy liviana, muy llevadera, ¿cierto? Hecha de materiales generalmente que son hipoalergénicos, no causa ningún tipo de alergia, ¿cierto? El entrenamiento es bastante intenso, pero se logran muy, muy, muy buenos resultados.
Después vamos a ver los encajes y las adaptaciones protésicas, ¿cierto? Que van a ser con respecto a los diferentes niveles de amputación que tiene el pie. ¿Ya? Estas generalmente se van a ver a nivel de tobillo, ¿cierto? Y pie, y vamos a encontrar variedades de prótesis para los diferentes tipos de amputaciones que tenemos en el pie. ¿Ya? En el pie tenemos amputación de los dedos del pie, amputación del hallux, ¿ya? Amputación de la articulación del isfranc, amputación del calcáneo, amputación de cime, amputación por debajo de la rodilla y también por encima de la rodilla, que son las más conocidas también. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, ¿cierto? En la figura 3.1, que se la voy a encerrar yo, esta, ¿cierto? Una amputación del primer dedo del pie, del hallux, ¿ya? Y una plantilla con relleno para el primer dedo, ¿ya? Ustedes ya, también, vuelvo, saben bastante la función del primer radio plantar, ¿cierto? Que tiene una función mecánica importantísima. Bueno, esta prótesis va a venir a cumplir eso, ¿ya? Es una plantilla, si se dan cuenta, con un espacio acá como con un relleno que nos va a venir a cumplir la demanda mecánica que hacía el hallux, ¿ya? El hallux es muy importante. Esta plantilla, ¿cierto? Esta prótesis nos va a venir a cubrir esto, pero esta plantilla, a diferencia de la otra, es muy barata, ¿ya? Y se confecciona de forma muy, muy, muy barata. Obviamente también son personalizadas, se tiene que hacer una medición del pie de la persona, ¿cierto? Y ahí tratar de ajustarla a su medida de pie. Acá tenemos, ¿cierto?, una amputación a nivel de la articulación del isfranc, ¿cierto? Para que se acuerden la articulación del isfranc cuál es. Y todo este segmento del pie que está hacia adelante fue amputado, ¿ya? Pero también fue reemplazado por una plantilla, ¿cierto? Que va desde el talón hasta el antepié y nos va a simular, ¿cierto? Todo el antepié. Todo el antepié, todo esto que están viendo es puro relleno, ¿cierto? De un material especial, ¿cierto? Que va a simular la densidad de los músculos que nos va a ayudar a poder caminar, ¿cierto? Y regresar la marcha sin ninguna otra problemática, ¿ya? Son bastante interesantes. Después vamos a conocer las amputaciones transtibiales, ¿cierto? Que tienen que ver con el nivel de la tibia. Esta amputación yo creo que más de algunos la ha visto. Son bastante comunes, perdón, y representan un buen nivel de adaptación para la prótesis, ¿ya? Y los principales tipos de encajes tibiales que se van a utilizar van a ser el encaje PTB y el encaje KBM, ¿ya? Que son estos dos que están viendo acá, ¿cierto? Si es que no sabían cómo se llamaban, ¿cierto? Son estos dos tipos de encajes, ¿ya? Son muy comunes, ¿cierto? Son muy baratos y son bien útiles de llevar y de acostumbrarse. Después vamos a encontrar los sistemas de suspensión, ¿cierto? Y esto lo vamos a pasar un poquito más rápido porque no nos incumbe tanto a nosotros, sino que tienen que ver más con los traumatólogos. Ya si se dan cuenta, acá tenemos como piezas de tornillo, ¿cierto? En donde van a ir estas piezas, van a ir atornilladas en los huesos, ¿cierto? Y estos como tornillos, estas como cabezas de tornillos van a ser donde van a ir fijadas las prótesis finalmente, ¿ya? Más que nada para que las conozcan, ¿cierto? Si es que de repente un día se les presenta un paciente y tienen ese como esas mangas o esos nipples, ¿cierto? Es porque probablemente usen una prótesis. Vamos a pasar a órtesis, ¿cierto? Y vamos a llegar al final porque órtesis lo vamos a ver, ¿cierto? De forma más detallada la próxima semana, ¿ya? Pero vamos a dejar la definición aquí para que se puedan ir familiarizando. Las órtesis son definidas como un apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético, ¿ya? Se pueden clasificar en base a su función, ¿ya? En función estabilizadora, en funcionales, en correctoras o protectoras, ¿ya? Entonces la estabilizadora es para mantener la parte del cuerpo tratada o inmovilizada. ¿Cuál es la más común que ustedes conocen, por ejemplo, de una órtesis estabilizadora? Ahí están. ¿Ya? Yo creo que más de alguno conoce este tipo de órtesis estabilizadora, ¿cierto? Muy común. O el famoso cabestrillo de hombro, ¿ya? También muy común. Después tenemos las órtesis funcionales que nos van a permitir el movimiento de las partes y miembros del cuerpo tratado al comportar una parte elástica. Después vamos a tener una órtesis de carácter correctiva o correctora que se usa para corregir deformidades esqueléticas y generalmente se utilizan durante la infancia, puesto que su eficacia es mucho mayor durante este periodo cuando los huesos, músculos y cuerpo aún están en desarrollo, ¿ya? Y después vamos a tener una órtesis protectora que van a facilitar la alineación de una parte del cuerpo lesionada.
Entre estas destacan la órtesis de rodilla, que están específicamente dedicadas a personas con problemas de ligamento externo, internos o cruzados, ¿cierto? Y acá estamos viendo, ¿cierto?, los diferentes tipos de órtesis nuevamente. Esta es una órtesis de carácter estabilizadora y también protectora, ¿cierto? Acá tenemos una órtesis, ¿cierto?, correctiva. Si se dan cuenta, está aumentado el arco plantar, ¿cierto?, para que poder acá modificar los arcos, ¿cierto? Esto generalmente se ocupa en la primera infancia, en el pie plano, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de órtesis estabilizadora después de un operatorio de cadera, ¿cierto? Generalmente se ocupa este tipo de órtesis para que no mueva la cadera más de ese grado, ¿cierto? No es que la cadera esté fija acá para siempre, sino que, por ejemplo, se puede mover hacia arriba, ¿cierto? Pero cuando se mueve hacia abajo solamente llega hasta ese nivel y no puede seguir retrocediendo. Ya la famosa bota o inmovilizadora, ¿cierto? Cuando nos caímos, nos esguinzamos, ¿cierto? Y acá tenemos un tipo de correa para la displasia de cadera que se ve en bebés, ¿ya? Si se dan cuenta, acá tiene un candy la persona, ¿ya? La vamos a dejar hasta acá, ¿cierto? Esta clase. Vamos a tomar el tema con más profundidad la próxima semana, ¿cierto? Les vuelvo a repetir las noticias, ¿cierto? Hay buenas noticias para todos ustedes, los que están escuchando la clase. Noticia número 1, volví a modifiqué las notas de la prueba, ¿cierto? Ya no es de la puntuación de 1 a 10, sino que la puntuación es de 1 a 7, ¿ya? Las preguntas que estaban corregidas de forma incorrecta, las arreglé, están corregidas, le subió la nota a muchos. Lo segundo bueno es que voy a viajar a Arica de aquí a, yo creo que menos de un mes, para que los que son de Arica podamos conocernos, ¿cierto? Asistir a algunos talleres. Lo otro, se va a hacer talleres presenciales para los alumnos de Iquique, ¿cierto? Donde tenemos que ahí ver hartas cositas, pero lo vamos a tratar de juntar todo en 2, 3, 4 talleres como máximo para poder ahí traspasarle algunos conocimientos que se tienen que hacer de forma presencial. Ya para que puedan asistir, ¿cierto? Se puedan organizar. Yo obviamente voy a subir el calendario de estas prácticas de talleres de forma pausada, ¿cierto? Que respetemos los aforos, respetemos las distancias mínimas. Y eso, ya se vienen buenos tiempos, ¿cierto? Para ustedes como estudiantes, donde vamos a poder seguir adquiriendo mayor conocimiento, ¿cierto? Y mayores destrezas, ¿ya? Que estén muy bien, ¿cierto? Nos estamos viendo a la tarde el día de hoy. Si no, nos vemos el próximo lunes. Que descansen, tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.